Continuamos con más de Dando y Dando. El día de hoy, 12 de octubre, Día de Resistencia, como lo hemos estado planteando a través de nuestro programa. Se incorporan a nuestro panel Blanca Ecaut, quien es dirigente, miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Carlos Aquino, vocero del Partido Comunista de Venezuela. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, pues varios temas que tocar, como siempre el tema político es bien importante en nuestro país y acabamos de escuchar información que nos interesa a todos los venezolanos de mano del vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua. Una de ellas el desembolso de 1.100 millones de bolívares de excedentes para el situado constitucional, aumentar el situado constitucional. Esto forma parte además de estos excedentes de la extraordinaria recaudación tributaria que se dio durante este año, el año pasado. ¿Qué significan estos nuevos 1.100 millones de bolívares? Sí, efectivamente, en el transcurso de la tarde surgió la noticia de la aprobación por parte y disposición por parte del Ejecutivo de esos 1.100 millones de bolívares, que quiere decir que es recurso que va a las regiones y que debe ser revertido indudablemente en obras y en servicios de beneficio directo para la población, en lo cual deben abocarse a pesar de los gobernadores de oposición, porque seguramente ellos estarán molestos porque ahora no van a tener excusa. Por eso sí se transfieren recursos que deben ser directamente ejecutados por gobernaciones y alcaldías. Entonces hay una responsabilidad que tienen todas las gobernaciones y toda la alcaldía, indistintamente del color político que tienen, de darle respuesta a la población, y hay una obligación incluso que vamos adquiriendo cada vez más el pueblo venezolano de reclamar las cosas que por derecho nos corresponden al pueblo venezolano y que durante décadas nos fueron negadas. Y esa activación es fundamental para lograr que estas gobernaciones y alcaldías realmente inviertan esos recursos que se están transfiriendo en obras concretas para la población. ¿Qué cree Blanca Ecaut? ¿Lo invertirán efectivamente en esas necesidades de la población? Sobre todo estas gobernaciones que mencionaba Nicmer, que tienen, digamos, una amplia trayectoria en desviar esos recursos. Ahí está el caso de Manuel Rosales con el dinero de los pensionados, que todavía no se sabe dónde están, que todavía están esas personas ahí sin recibir ese dinero. Sin embargo, efectivamente hay un dinero que les corresponde para que ellos lo inviertan. ¿Qué cree que va a suceder? Blanca, y además esto podría generar una expectativa también al Poder Popular y al Poder Comunal en relación a la posibilidad del acceso a estos recursos. ¿Serán solamente las gobernaciones y las alcaldías las que tendrán acceso a este recurso por situado? Yo creo que es importante ahorita, y sobre todo con lo que es el Consejo Federal de Gobierno, que se crean instancias efectivas para que la participación del pueblo sea determinante en la distribución y en el diseño de toda una política de desarrollo del país desde lo regional, desde cada uno de los lugares, de lo que es el poder popular. Creo que es fundamental que esté todo el pueblo informado. Creo que es importante esta información que nos acaba de dar el vicepresidente, que esos recursos sean efectivamente transparentes, el uso de ellos, que haya supervisión, que haya contraloría, que haya acompañamiento y que haya conciencia clara de cómo el Estado venezolano tiene un compromiso permanente, que lo ha manifestado durante todos estos años de gobierno, en lograr que el pueblo se convierta en un poder y en lograr el desarrollo de todo el territorio, una nueva geometría del poder, desde donde cada uno, desde los lugares más remotos, desde cualquier comunidad, hay posibilidades de diseñar estrategias para el desarrollo de esa comunidad. Y para eso, bueno, el control sobre las alcaldías, tanto de las alcaldías revolucionarias y las gobernaciones revolucionarias, más sobre las que ya han demostrado que no tienen ningún interés, que son lamentablemente las de la ultraderecha, que no tienen ningún interés en beneficiar al pueblo venezolano, que al revés utilizan los fondos para fomentar el conflicto, para generar situaciones más bien de crisis en las regiones. Hemos visto lo que ha pasado también en Táchira, en toda nuestra zona de frontera. Yo creo que ahí la supervisión, la radicalización de nuestro proceso pasa por la conciencia de nuestro pueblo de cuáles son sus derechos. Estos recursos son del pueblo, son de cada una de las regiones a las que están siendo asignados, pero es el pueblo el que debe revisar, supervisar y efectivamente garantizar la Contraloría
en el manejo de estos recursos. Ahora, bien importante también la información que daba el vicepresidente ejecutivo con respecto a que se está enviando la solicitud de 204.208 millones para lo que sería el presupuesto 2011, ¿no? Decía el reportero de la noticia, Luis José Marcano, que en el presupuesto de este año, 45% de ese dinero ha sido invertido en el área social. Esto habla claramente de la orientación que tiene el gobierno nacional, de la intención que tiene de fortalecer ese sector tan importante, ¿no? Todo lo que... En un momento en crisis del capitalismo, donde en el resto del mundo se reduce toda la inversión. Donde incluso se está discutiendo la disminución de beneficios, sobre todo para la clase trabajadora, pues en este momento en nuestro país todavía es posible que el 45% del presupuesto nacional sea dedicado a la no solo se ha discutido, sino que estos años recientes la inmensa mayoría de los pueblos del mundo han sufrido directamente de esta crisis del capitalismo que los capitalistas han pretendido hacer pagar a los trabajadores y a las trabajadoras el costo de esta crisis. Mientras que durante estos años en Venezuela no han sido en lo fundamental los trabajadores y las trabajadoras quienes han sufrido la crisis, sino que la propia estructura del Estado ha procurado que recaiga sobre todo en ella mucho de ese peso de la crisis, porque indudablemente nos tenía que afectar en mayor o menor medida. Claro. E incluso uno de los aspectos importantes también a resaltar, que Venezuela ha seguido avanzando en la senda, y Venezuela en el marco de este proceso revolucionario ha ido avanzando en la senda de dejar de depender de la renta petrolera, que indudablemente es una realidad, y es una realidad que el gobierno venezolano, que el gobierno bolivariano procura aplicarle un sentido social de inversión. Pero, por ejemplo, el tema de los ingresos no petroleros que se vienen desarrollando, entre ellos en la política impositiva, por ejemplo, es bien significativo los avances que han habido durante estos años y que deben seguirse profundizando en los años por venir. Se ha desarrollado una cultura tributaria en el país. De hecho, estos excedentes que están siendo aprobados vienen de esa recaudación tributaria. De que efectivamente, mientras se disminuye la inversión social en el resto del mundo, a pesar de la crisis, el impacto que ha tenido también, sobre todo en el tema energético, nosotros hemos logrado mantener el empleo. Mantuvimos, y de manera reiterada a lo largo de todos estos años se ha aumentado el salario. Hay un compromiso de inversión en educación que nos pone en este momento como paradigma a nivel internacional en los logros que tenemos en ese renglón. Es decir, todos los niveles educativos, ya incluso en el universitario, pues ya es público que estamos en el cuarto lugar, si más no me equivoco, quinto lugar a nivel mundial en relación al nivel de densidad poblacional y relación de matrícula. Y el segundo en Latinoamérica después de Cuba, que es quien efectivamente... Ahora, ¿a qué se debe a que en este contexto mundial de crisis, de caos en todos los aspectos, pues Venezuela continúe creciendo? ¿A qué se debe eso? Esa es la gran confrontación de capitalismo y socialismo. El problema es que quien tiene como objetivo beneficiar a los grupos económicos, en primer lugar, afecta los intereses de la gran población en el mundial. Y el tema de la pobreza, el tema de la miseria que tiene esta crisis económica también, que es una, como le decía Ramonet, la crisis perfecta. Fue diseñada también para golpear aún más y para justificar las acciones en contra de los derechos y de lo que han sido las luchas de los pueblos del mundo. Sí, para graficar, porque a veces, y sobre todo para los usuarios y usuarias de BTV, ¿en qué en lo concreto se expresa esto? Que en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, ha habido una política no solamente de despido masivo, sino de reducción de los beneficios salariales de los trabajadores. De los empleados públicos, por ejemplo, también reducción de beneficios de salario. Postergación de los tiempos para la jubilación, que implica mayor explotación del ser humano. Indudablemente. Hoy que acaba de cerrar el registro del Departamento de Trabajo en Estados Unidos, hay 14.8 millones de desempleados registrados en Estados Unidos. El paradigma de ese modelo que nos quieren imponer, hay 14.8 millones, 9.6% de la población económicamente activa está desempleada en Estados Unidos. En España, de donde nos critican tanto y nos señalan tanto, hay cerca de 20% de desempleo. Así es. Ahora, también hay un elemento concreto en la estructura económica venezolana, que es que
todavía no hemos superado el rentismo y el precio del petróleo parece ser un elemento importante en este sentido. ¿Ha sido el incremento en estos últimos meses el hecho de generar una mayor disponibilidad de recursos ahorita o ha sido también parte de una política económica que se ha desarrollado en el país? Nosotros tenemos el precio del petróleo que tenemos, parte de la política del Estado venezolano, porque entendemos además que somos una economía que tiene un peso importante en lo energético. Y es la postura firme del gobierno venezolano la que permitió sacar del foso los precios petroleros, que los encontramos a $7 por barril. Es decir, que no es tampoco, oye, una cosa que se da de manera casual, no hay un esfuerzo por consolidar la OPEP, por garantizar que efectivamente pudiéramos lograr una banda de precios que garantizara a nuestro país que ese recurso, que es importante y que es determinante en nuestra economía, fuese valorado efectivamente en el mundo. Y primero que todo, que el petróleo fuera nuestro realmente, ¿no? De nuevo. Eso es determinante, lo que tú dices, Jessica, y que sea de nosotros, porque ese petróleo se explotaba para llenar las arcas de los gringos. Y efectivamente tener el control de nuestro petróleo es determinante. El tema de que gran parte de nuestros ingresos vengan de lo petrolero es una ventaja para un país que quiere romper con un problema que no es solamente el del rentismo, es un problema de la dependencia, de estos 500 años de historia, 518 años. El problema no es Venezuela y nosotros dependemos del petróleo. En toda América Latina intentaron convertirnos en países monoproductores, monoexportadores, que no pudiéramos desarrollar verdaderamente una libertad económica, una soberanía económica, una planificación nuestra, sino que nos hacían dependientes para poder seguir teniendo el control de nuestros países a partir del control de nuestras economías. De allí vienen los que se molestan porque Venezuela ahora tiene agropatria a su servicio, ¿no? Yo creo que eso es una reivindicación histórica. Porque lo que bien señala Blanca con respecto al tema petrolero, y decía Jessica también con respecto a la riqueza del país, son aspectos imprescindibles para poder avanzar al socialismo, porque el socialismo que plantea como una esencia la satisfacción de las necesidades más elementales del conjunto de la población, no de una parte de la población, no de unos privilegiados, sino del conjunto de la población. Se necesita contar con un aparato productivo y unas riquezas al servicio de ese objetivo del conjunto de la sociedad. Hacia allá estamos avanzando, hacia la recuperación del conjunto de las riquezas de nuestro país. Entonces, ese planteamiento de la liberación nacional, liberar a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra patria, de todas las formas de dominación que nos impusieron durante siglos, en ese proceso vamos avanzando. Y la recuperación de las riquezas tiene que ver con eso. La conciencia, la recuperación de nuestra conciencia, la liberación de nuestra conciencia, tiene que ver también con eso. Y un elemento fundamental es precisamente para poder lograr esos objetivos la ruptura de monopolios y oligopolios en la economía venezolana, que todavía quedan. Sí, claro, todavía quedan. Pero claro. Oye, ¿cómo podíamos hablar de soberanía alimentaria cuando había una empresa que tenía el 80% de nuestras semillas? Es decir, allí nada más se ve pero cómo se estaba saboteando a partir de ese control monopólico, oligopólico. A partir de ello no es solamente que participa con eso que ya como premisa está en contra hasta de las leyes del mercado, el hecho de que existan empresas de esa naturaleza, sino que además es, eso sí, completo una quinta columna en el país. Toda una estructura diseñada para sabotear nuestra economía, para hacernos dependientes y para impedir nuestro desarrollo agrícola. Y yo creo que es importante evidenciar además que no es la posesión por parte del Estado de toda la cadena de producción, sino de los elementos estratégicos para poder garantizar esa soberanía. Y en este sentido se atiende muy bien y de manera muy clara el hecho de tener el control en relación a las semillas y en relación a todos estos elementos de ahora agropatria que permita generar ese control, ¿no? Esta empresa además con prácticas sancionables, sobre todo con el tema ambiental y el daño al ser humano que ocasionado el uso de los defoliantes, el uso de los pesticidas, de manera absolutamente irresponsable, distribuían dentro del país agrotóxicos que estaban prohibidos en el mundo, que tenían elementos que se utilizaron hasta en la guerra de Vietnam para acabar con la selva. Esos defoliantes de hoja ancha eran utilizados por esa empresa, dañando no solamente el
ambiente, la vida de nuestros campesinos y campesinas. Ahora, tenemos sectores como por ejemplo Fede Cámaras hablando de que ellos están en contra de la explotación. Esto es una cosa totalmente descarada, ¿no? Pero vamos a escuchar a Noel Álvarez lo que dijo, el expresidente de Fede Cámaras, lo que dijo a propósito precisamente de la expropiación de Agroisleña. Ahora